la parte, en este caso, solamente del soporte vital básico, el ABC. Esto en realidad es muy amplio, ¿sí? Pero vamos a ver como que los puntos críticos, las partes más álgidas, para que al menos cuando en algún momento se vean envueltos o tengan que formar parte de un equipo que vaya a hacer reanimación, no estén muy perdidos. No les puedo, a ver, les podría mostrar un montón de esto, pero nos tomaría demasiado tiempo, porque para esto de hecho se hacen certificaciones. Vamos al menos con lo más básico, ¿ya? Primero, para poder decir que estamos a la altura del desafío y que podemos intentar revivir a un paciente, esa vaina es indispensable, ¿sí? Un carro de paro, ¿sí? Porque en el carro de paro, ¿qué va a estar? Vamos a tener un montón de situaciones, un montón de material específico y dirigido a un paciente parado. Es decir, vamos a tener material para acceso vascular, ¿sí? De todo tipo, en donde no solamente vamos a tener los catéteres, vamos a tener llaves de 3 vías, vamos a tener equipos de venoclisis, buretas con microgoteros y demás. Material para manejo y acceso de vía aérea, desde máscaras laringeas. Ojo, la máscara laringea como que no es la mejor opción para un carro de paros. Lo ideal sería un tubo endotraqueal, una sonda endotraqueal, pero hay algunos que ya la consideran, ¿sí? Laringoscopio, sí, sería una muy buena opción. Material para oxigenoterapia, desde bigoteras, circuitos en L, humidificadores, ¿sí? Monitorización cardiorrespiratoria. ¿Qué se les viene ahí? ¿Qué deberían tener como mínimo, al menos, si hablamos de monitorización cardiorrespiratoria? Un ECG, muy bien. Un electrocardiograma, ¿qué más? Un eco sí es una muy buena opción, de hecho. ¿Qué más? Pero algo más, un poquito más básico. Poniendo sí. ¿Qué más? Algo no tan básico, un poquito más avanzado. Un oxímetro de pulso, muy bien. Al menos un oxímetro de pulso, ¿sí? ¿Qué más? Un medidor de presión arterial no invasivo, claro que sí, súper opción. ¿Qué más? ¿Debería estar en el carro de paro? Sí, pero digamos que al menos para el soporte vital básico nos falta mucho todavía el equipo de glucómetro. No sería tan indispensable. Sí sería para el soporte vital avanzado post, cuando lo estabilizamos. Un capnómetro, ¿sí? Sería una muy buena opción, una super opción de hecho, ¿sí? Desfibrilador y fármacos, ¿sí? Para reanimación, todos los de emergencia. ¿Cómo reconocíamos el paro? Por la parada cardiorrespiratoria. Lean esto. Por eso no se lee de pérdida de conciencia. ¿Qué más? Exacto, movimientos ventilatorios, ya no los tenemos. ¿Qué más vamos a tener ahí? Ausencia de sonidos cardíacos. ¿Qué más? Si no hay movimientos cardíacos, ¿pulso habrá? No, ¿verdad? Vamos a tener pulso. Y midriasis. Si tenemos todos estos signos, estos indicadores, porque ya se puso medio fea la cosa. Ningún paciente, salvo que ustedes apliquen algo de manera intravenosa y generando un choque anafiláctico, ningún paciente entra de la nada, así de golpe, en parada cardiorrespiratoria. Tiene que tener algo de base, algo tiene que haber pasado, ¿sí? No se puede decir que el paciente está perfecto y signos de paro y se petateo. No, algo tiene que haber pasado, ¿sí? Porque tienen que tener en cuenta y a consideración que el organismo va a hacer todo lo posible para mantenerse en la pelea, ¿sí? El organismo no se rinde, el paciente no se rinde. Factores predisponentes. Fíjense, algo tan simple, entre comillas, como hipoxia puede desencadenar una parada cardiorrespiratoria. Hipercapnia, sí. ¿De qué manera genera la hipercapnia
una parada, ¿cómo podría generar? Porque se produce una disminución de oxígeno. Aumento de la acidosis, creo. Sí vas a tener acidosis, pero para que la acidosis metabólica, bueno, en este caso respiratoria, perdón, te genere una parada respiratoria, tiene que pasar un montón de tiempo. Porque primero va a haber la acidosis metabólica, pero el organismo va a tratar de compensarlo haciendo alcalosis, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. No es que no pase, pero necesita más tiempito. ¿Quedas por allá? Hay una eliminación. ¿Qué me dijiste antes? Dije que básicamente no había un correcto consumo de oxígeno, lo cual podría llevar a inconsciencia cerebral, ¿no? Sí. Consumo va a haber, porque hablamos de hipercapnia, entonces para que se genere CO2 tiene que haber necesariamente sí consumo de oxígeno. Lo que está pasando es que no se está eliminando ese CO2, por varias circunstancias se está acumulando. ¿Qué me genera esa hipercapnia en el organismo? No, y hipoxia en este caso es por la carencia de oxígeno. Pero si estamos hablando de que tenemos hipercapnia, es decir, niveles altos de CO2, es porque sí se está generando CO2 y para eso sí hay respiración celular. El CO2 no lo considera. Bien, el CO2 genera vasodilatación. ¿Sí? Esa vasodilatación que va a generar va a hacer que tengamos tendencia a qué cosa? A hipotensión, ¿verdad? ¿Qué va a tratar de hacer el corazoncito para menguar esa hipotensión? Incrementar su frecuencia cardíaca. ¿Sí? Pero ojo, no estoy corrigiendo la hipercapnia. ¿Hasta qué punto? Hasta que se genere vasodilatación cerebral y pueda acabar en un edema cerebral. ¿Sí? ¿Qué más? Reflejos vegetativos. Bueno, esto cuando tenemos, por ejemplo, cuando hacemos reflejos vasovagales. ¿Sí? Hipotermia severa, acuérdense que hablábamos también de una hipotermia extrema que podía generar la parada cardiorrespiratoria. La hipotermia extrema, ¿de cuánto era? ¿Qué temperatura del paciente hablábamos que debe tener para mantener hipotermia extrema? 16, ¿no? 26, 28 grados. Sí. Con 16 ya se ya está frío ese mouse. Ya está temperatura ambiente. Está menos que temperatura ambiente, de hecho. 28. Alteraciones electrolíticas. Sí, claro que sí. Y hay una alteración electrolítica que puede matar a un paciente. ¿Qué electrolito es? Mejor dicho, ¿qué alteración electrolítica deberíamos tener para que se muera un paciente? Calcio. Potasio. Potasio. Pero el potasio, ¿qué? Vamos a tener potasio. ¿Por qué? Hiperpotasemia o hipercalemia. Cualquiera de los dos nombres está bien. Hiper, hacia arriba. ¿Sí? El potasio va a generar una alteración en la conducción y la despolarización de los cardiomicitos, generando arritmias. Enfermedad cardíaca de base, bueno, ahí sí podemos tener un tromboembolo y ya, chao, ¿no? Sobredosificación de fármacos anestésicos. Aquí sí se lo pueden llevar solito a un paciente que esté perfecto. ¿Sí? Pero incluso se hace una sobredosificación de fármacos anestésicos, pero tienen al paciente como para, o sea, pensando en que lo van a anestesiar. ¿Qué tienen que hacer acá? Si pueden revertir esos fármacos, lo revierten. Si no, simplemente le dan el tiempo de acción al fármaco. Porque si estamos hablando de que le generaron, yo qué sé, una apnea de inducción e hipotensión porque se les pasó la mano con el propofol, ¿cuánto les va a durar el propofol? No, promedio. ¿Cuánto les va a durar el propofol ahí circulando en ese un perrito, por ejemplo? 10. Un poquito más, unos 15 minutos. ¿Sí? Entonces, durante ese tiempo, ¿qué tienen que hacer? Simplemente lo que veíamos antes, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver, soporte vital. Si el paciente no ventila, pues ustedes ventilan por el paciente, nada más. Si el paciente se hipotensó por propofol, nada, le dan un chance, porque el organismo, si no se les pasó tanto la mano con el propofol, el organismo mismo va a reaccionar. Entonces va, a ver, ¿cómo reconocíamos al evento, a la parada? Ojo, es lo que en algún momento les va a pasar, ¿sí? Porque a la final todos se acaban acá, todos los pacientes complicados se acaban acá.
¿Sí? Una parada cardiorrespiratoria. ¿Cómo lo reconocían? ¿Estatus de conciencia? No tiene. Para abajo, ¿verdad? ¿Qué más teníamos? ¿Ausencia de movimientos respiratorios? ¿Qué más? Ese corazoncito, ¿cómo va a estar? ¿Sí? Vamos a tener alteraciones muy malucas de la frecuencia cardíaca, generalmente una bradicardia bastante maluca, o podemos tener ya ausencia completa de los sonidos cardíacos. ¿Qué más? Pulso. No, ¿Cómo está? ¿Sí? Ausente generalmente. ¿Y qué más? ¿Pupilas? Midriasis. Muy bien. Así que nos vamos con el soporte vital básico. Si se dan cuenta, nuevamente es ABC. Pero este ABC es un poquito diferente al otro. El otro ABC era cuando hacíamos triaje y revisábamos al paciente, ¿verdad? La primera interacción que tenemos con el paciente, ABC. A, vía aérea. B, ¿sí? Breathing. C, y tenemos un D también. ¿Qué era el D? De disability, ¿verdad? Entonces vamos a checar el sistema nervioso. Acá cambia un poquito, ¿sí? Bueno, acá también se le puede poner como ABCD, pero el ABCD ya está ligado a soporte vital avanzado, no al básico, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia entre soporte vital básico y avanzado? Dos cosas. Uno, los accesos vasculares. Dos, la capacidad de monitorización. Y tres, la T que viene de drogas, ¿sí? Eso es lo que va a variar. Entonces, protocolo ABC, como les decía en un inicio, en emergencias todo es ABC, ABCD, A crash plan, sí, todos son mnemotécnicas. Misma historia, airway, ¿verdad? Vía aérea. Pero ojo, aquí no vamos a checar la vía aérea, qué tal está, no. Acá aseguramos la patencia de la vía aérea. Es decir, la permeabilidad, la posesión de la vía aérea. Es decir, que si ese amiguito se desmayó, se atragantó, yo qué sé, hay vómito, hay sangre, hay mucus, aseguramos esa vía aérea, ¿sí? B de breathing, aquí aseguramos la ventilación adecuada del paciente. Si el paciente no ventila o ventila extremadamente superficial, muy lentico, nosotros garantizamos la patencia de esa vía aérea también. Y circulación, aseguramos la correcta circulación sanguínea. 3 puntos muy corticos, entre comillas, pero con una base y algo detrás enorme. Vía aérea. ¿Sí? Siempre aseguran la vía aérea. ¿Se recomiendan máscaras laringeas acá? No, para nada. ¿Por qué? Tiene que garantizar. ¿Y en gatos? Tampoco. No, para esto no te sirve la máscara laringea. ¿Por qué? Si nos adelantamos un poquito en circulation, vamos a dar compresiones. La compresión genera mucho movimiento. Y créanme que en el corre del momento, alguien va a pasar y se va a ir jalando la vía aérea. Si es un tubo, le va a costar mucho trabajo mover ese tubo. Si es una máscara laringea, con que alguien toque con la pierna o con la mano o algo, van a ver nomás cómo sale la máscara laringea. ¿Sí? Entonces, no, aquí necesitamos garantizar el cierre hermético de la vía aérea. ¿Sí? Entonces, checamos, hay una obstrucción, si tenemos saliva, vómito, sangre, algo por el estilo, ¿sí? Va. Si hay obstrucción, vómito, sangre, saliva, ¿qué hace? La presión fisiológica, ¿qué hace? Despejan, limpian, ¿sí? ¿Cómo limpian eso? Pueden coger con gasas empapadas, ¿sí? Meten su mano, cierran, sacan, si no, una bomba de succión. Limpian la vía aérea e intuban. Aquí sí no tienen que demorarse nada, ¿sí? Y aquí sí salados se mandaron el tubo al esófago, aquí se les muere, ¿sí? Porque no les va a dar tiempo de... Acá les puse un diagrama de lo que conversábamos en la clase anterior. ¿Se acuerdan de la función cricotiroidea? Se hace de esa manera. Ubicamos el tiroides, ubicamos el cricoides, ¿sí? Y entre los dos vamos a tener la membrana cricotiroidea. Allí se realiza la función. Un catéter grande, más grande que le queda al paciente, un paciente grande, un catéter 14 va perfecto. Y eso les va a dar de 3 a 5 minutos de tiempo. Y esos 3 a 5 minutos de tiempo para el paciente es muchísimo. Sobre todo un paciente que está en una parada. Breathing, de respiración. Muy bien, ¿qué nos vamos a asegurar acá? Primero,
cese completo de movimientos ventilatorios. El paciente en ciertas ocasiones va a tener movimientos de ventilación agónica, es decir, va a tratar de forzar la inspiración para expirar así, y les hace una apnea de unos 15 segundos, luego otra vez, pero eso no sirve, ¿sí? El paciente se nos está despidiendo ahí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ya tenemos asegurada la vía aérea? Perfecto, ventilamos por el paciente. ¿Cuánto vamos a ventilar? Idealmente de 10 a 12 respiraciones por minuto. Es decir, con bolsa AMBU, bueno, acá pueden realizar esto con bolsa AMBU o con la bolsa de reserva de la máquina de anestesia, no hay lío, ¿sí? Una cada 5 a cada 6 segundos, eso se nos daría un total por minuto de 10 a 12 respiraciones por minuto, ¿sí? En un inicio, si el paciente está en parada, ¿qué es lo que tienen que hacer? Intuban al paciente y con la bolsa AMBU generan 2 procesos ventilatorios rápidos seguidos, ¿sí? Con oxígeno al 100%, con un flujo del 100%, ¿sí? Acá no se preocupan del número de litros minutos, ni mucho menos, ¿sí? Es a lo que pueda recibir el paciente oxígeno, 2, ¿sí? Es decir, 1, 2, y de allí sí vamos con un proceso ventilatorio cada 5 a 6 segundos. Cuando le damos al paciente, ¿sí?, ventilación con AMBU o con la máquina, con la bolsa de reserva de la máquina de anestesia, eso se llama ventilación a presión positiva intermitente, BPPI, ¿sí? Eso es ventilación a presión positiva intermitente. Eso es cuando hacemos ventilación asistida. BPPI. Sí. La ventilación asistida puede ser manual, como en este caso, o puede ser mecánica, ya con ventiladores, ¿sí? La función es la misma. Generalmente, ¿sí?, vamos a hablar de que la presión intrapulmonar debería llegar a unos 15, ¿no?, a unos 15 centímetros de agua, ¿sí? ¿Podemos extenderlo hasta los 20? Sí, si el tórax está abierto, hasta más, hasta 35, pero quedémonos con 15 en un inicio, ¿ya? A esa presión intrapulmonar que se mide en centímetros de agua, en teoría no deberían ser capaces de generar ni valo ni volumen, es decir, trauma por exceso de presión o por exceso de volumen. Las bolsas de reserva van a tener seguros, ¿sí? Entonces, como que por esa parte no hay lío. Si se les pasa la mano y está activada la válvula APL, que es la válvula liberadora de presión, la APL generalmente se activa cuando llegamos a los 40 centímetros de agua, ¿sí? La válvula se activa y libera el exceso de agua. Cuando vayamos a notar que tenemos con el paciente un refuerzo, no un refuerzo, una resistencia de la vía aérea, generalmente está asociado a qué cosa. Uno, a que hicieron una intubación monobronquial. Es decir, que el largo del tubo, la longitud del tubo, se les pasó de la mano. No solamente llegaron a T2, se fueron mucho más para abajo. Literalmente se metieron hasta la cocina con ese tubo de traqueo, ¿sí? Hicieron una monobronquial y chao. O el tubo se les obstruyó, quizá había vómito, algo por el estilo, se obstruyó su entrada principal, se obstruyó el agujero de Murphy del tubo y se obstruyó. Revisan el tubo, ¿sí? Si el tubo está perfecto y siguen manteniendo esa restricción para utilizar la bolsa AMBU, es porque tienen algún síndrome de ocupamiento pleural, neumotórax, hemotórax, ¿sí?, cualquiera de ellos, ¿sí? O procesos que afecten a la distendibilidad del pulmón, a la compliance pulmonar, es decir, edema del pulmón, fibrosis pulmonar, enfisema pulmonar, ese tipo de situaciones. Pero si todo va bien, intuban al paciente, bolsa AMBU, oxígeno al 100%, las primeras 2 ventilaciones son rápidas, profundas, ¿sí? Y nada, simplemente luego nos quedamos con una ventilación cada 5 a 6 segundos para hacer un total de 10 o 12 respiraciones por minuto.
No sé, tal vez alguno de ustedes ha escuchado que suelen decir una ventilación cada 30 segundos, o cada 30, no 30 segundos, cada 30 compresiones. ¿Han escuchado tal vez eso? No. Cuando se asocia una ventilación cada 30 compresiones, es porque no se aseguró la vía aérea. ¿Sí? Es porque no se intubó, entonces estamos con mascarillas. Generalmente eso se asocia mucho más a medicina humana. ¿Se han dado cuenta que en medicina humana hay máscaras que tienen prácticamente un cierre hermético? Las que tienen, las que se insuflan también por ahí. Ya, en esas va eso, en humano. Acá nosotros no podemos hacer eso porque no podríamos garantizar con esta bocota un cierre hermético de esa calidad. ¿Sí? Y aparte de que puede vomitar, y si nosotros estamos ahí conduciendo, ¿qué pasa? Estamos mandando todo eso Obstruyendo. a los pulmones. ¿Sí? Y circulación. Este es chévere. Primero, ¿cuándo se instauran las compresiones torácicas? Inmediatamente después de que aseguran la vía aérea. Asegurar la vía aérea, eso tiene que ser muy rápido. Ahora, si por otras circunstancias no pueden asegurar la vía aérea del paciente, nada, compresiones rápidas. ¿Sí? Porque al final son las compresiones lo que van a salvar al paciente. La vía aérea también, pero si lo ponemos en prioridades, van primero las compresiones. ¿Sí? Las compresiones óptimas, por ejemplo, deberían de tener una relación de 1 a 1, es decir, si hablamos en ciclos de tiempo, deberían tardarse lo mismo la compresión versus la relajación del tórax. ¿Cuánto tiene que comprimirse el tórax? Al menos un 30%. En animales menores a 15 kilos, ¿sí? La compresión va al ápex del corazón, tal cual como está aquí en este nano. ¿Se dan cuenta de dónde están las manos de la persona que está haciendo los movimientos de compresión? Al ápex cardíaco. ¿Sí? Eso se llama bomba cardíaca, el mecanismo de bomba cardíaca. En pacientes más grandes, de más de 15 kilogramos de peso, ya no va al ápex, va a la base. ¿Sí? Y ese mecanismo, en cambio, se llama bomba torácica, ya no directamente bomba cardíaca. ¿Por qué? Por el tamaño. ¿Sí? En pacientes que tienen un tórax de tipo tonel, como un bulldog francés, las compresiones no se realizan con el paciente en decúbito lateral, se realizan con el paciente en decúbito dorsal. ¿Sí? Panza arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tipo de tórax del paciente. No van a tener la fortaleza de comprimir tanto tiempo de manera eficiente en decúbito lateral, decúbito dorsal. ¿Sí? ¿Y solo en esa raza o en todos los braquicéfalos? En todos los que tienen ese tipo de tórax. ¿Sí? El máximo exponente de eso es el bulldog inglés. Pero ahí metemos al bulldog francés, que bueno, a pesar de que es chiquito, tiene la misma conformación. Ese tipo de pacientes. Pero por ejemplo, un pastor alemán es perfecto para hacer maniobras de compresión en el decúbito lateral derecho, por cierto. ¿Sí? Los pelos de raza gigante. Igual, depende del tórax. Por ejemplo, el San Bernardo, sin problema decúbito lateral. ¿Sí? Decúbito lateral derecho, las compresiones tienen que ser ejercidas al lado izquierdo del paciente, a la altura del ventrículo izquierdo. Pacientes menores de 15 kilos. Bomba torácica es más arriba. Hablamos de bomba torácica porque ahí vamos a jugar un montón de cambio con la presión intratorácica. ¿Sí? Hablamos de bomba cardíaca cuando fundamentamos nuestras compresiones directamente sobre el corazón. El punto de corte de eso son 15 kilos. ¿Sí? Velocidades de compresión 80, 100, hasta 120, no más. ¿Sí? Entonces las compresiones tienen que ser rítmicas. Hay un montón de canciones que sirven para hacer esto. ¿Sí? La clásica es Staying Alive. ¿Sí? ¿Cuál más conocen ustedes que se utilizan para hacer compresiones? Un montón, hasta hay unas del conejo malo que sirven para hacer eso. No soy fan, pero salieron en las nuevas guías, así que... ¿En serio? Sí. Salieron en las nuevas guías Recovery. ¿Qué canción? Ni idea, porque no sé.
Pero Staying Alive es una de ellas. Staying Alive nos da aproximadamente, saludos, nos da aproximadamente unos 100 compresiones minutos. Ahora, siendo sinceros, todas las maniobras de resucitación, ¿sí?, se tienen que hacer en equipo. Porque pasan 2 minutos y ya sus compresiones no son eficientes. No son nada eficientes, de hecho. ¿Sí? Y para dar compresiones, tiene su técnica especial. Por esto en esto vamos a hacer una práctica porque esto les va a servir un montón en algún momento. Y nos vamos a beneficiar del Jerry que tenemos. ¿Sí? Porque cuando ustedes den compresión, ¿sí?, el paciente tiene que estar, la diferencia de altura, por ejemplo, es que el paciente tiene que estar por debajo de mis caderas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que mis compresiones puedan ser ejercidas de una manera prolija. ¿Sí? La fuerza va directamente con el tórax y con los hombros. Muchas veces hacen fuerza con los codos, empujan así. Esta es una compresión ineficiente. ¿Sí? Eso no sirve, los codos se bloquean para hacer compresiones. ¿Sí? Tienen que ser rítmicas y lo más que puede durar una persona haciendo compresiones son 2 minutos. Más de 2 minutos ustedes se cansan, se distraen, pierden ritmo y a la final quien paga las consecuencias de eso es el bicho que está recibiendo las compresiones, ¿verdad? Entonces, cada 2 minutos es lo que nos da la vía mejor, no puede pasarse eso. Entonces el equipo que va a realizar las maniobras de resucitación debe ser al menos facilito, conformado por 4 personas. Y me dirán, porque podemos entenderlo de esa manera, ¿no? A ver, primero tubo endotraqueal, luego compresiones, luego acceso vascular, luego ya empezamos a hacer que respire. No, esto es al mismo tiempo. Mientras el uno intuba al paciente, el otro ya está sobre el paciente haciendo las compresiones y el otro ya lo está canalizando si es que no estaba canalizado. Porque no se puede perder tiempo. ¿Sí? Acá idealmente, si nos vamos al apartado de respiración, también tendríamos que utilizar algo que se llama una válvula PIP. ¿Sí? La válvula PIP, PEEP. La válvula PIP hace referencia a que es una válvula que nos va a ayudar a mantener presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? ¿Se ubican con lo que es la telectasia? Sí, ¿verdad? ¿Qué es la telectasia? Presión positiva al final de la expiración. de expiración. Expiración, cuando expiro. ¿Qué era la telectasia? Carolina, ¿qué era la telectasia? Sí, muy bien. Me habla del colapso pulmonar, de hecho, ¿sí? Cuando digamos, ¿qué estaba ahí? El pulmón y si pero se queda así. Entonces no solamente el pulmón se va a quedar así, todos los alveolos se van a quedar así, los sacos alveolares. ¿Sí? Esto generará sacos alveolares así, ¿serán eficientes para el intercambio gaseoso? No, para nada, no me sirve esto. La válvula PIP evita que se genere esto en los alveolos, porque la válvula PIP es capaz de mantenerme en un rango de entre 5 hasta 25 centímetros de agua de presión intrapulmonar. Es decir, que si yo utilizo o programo, seteo la válvula PIP para que me dé 5 centímetros de agua al final de la expiración, la válvula PIP se va a asegurar de que el alveolo no se quede colapsado, de que tenga algo de base, ¿sí?, de que tenga algo de apertura en su membrana para que pueda seguirse dando el intercambio gaseoso. ¿Sí? Entonces son un montón de juguetes los que se utilizan para esto. Es por eso que si hablamos de que brindamos servicios de urgencias o de emergencias, tenemos que tener un montón de cosas. ¿Sí? No solamente el tanque de oxígeno, no solamente un laringos, un fonendoscopio y un tubo endotraqueal. No, son algunas situaciones las que debemos tener. ¿Hasta cuándo harían o extenderían las maniobras de resucitación? 15 minutos. ¿Y si el paciente empezó a salir?
Cuando dicen, a ver, ya detengámonos, este man va bien, Hasta que o no, ya este man ya se fue al cielo, ya ahí no nos quedamos. De reanimación, 4 minutos. O sea, si no respira 4 minutos, porque hay daño neurológico. No tanto, porque si yo estoy ventilando por el paciente, si estoy haciendo las compresiones eficaces, en teoría sigue llegando una perfusión hacia el cerebro. Mi presión de perfusión cerebral sería óptima, ¿sí? Haciendo las cosas bien. Tampoco es que es algo muy sencillo que digamos, pero va. ¿Cada cuánto revisaríamos al paciente? O tenemos al doc que está haciendo las compresiones diciendo, a ver, aguántate un rato, ausculto, y me quedo auscultando unos 30 segundos. No, eso es imposible que pase, ¿sí? Las guías Recover nos indican todo eso. Entonces, según Recover, compresiones continuas, 2 minutos, no paran, no las detienen, ¿sí? La persona que está haciendo compresiones se banca sus 2 minutos, así se cansa y luego se cambia. Sin interrupciones, nada que ver, ¿sí? Y cuando se vaya a realizar el cambio de la persona que está haciendo las compresiones, allí nos aprovechamos para ¿qué? Para checar la lectura del ECG, ¿sí? Para ver si tenemos ondas de capnometría o no, para ver si tenemos ya pulso palpable en la femoral, para ver si tenemos o si cumplimos el algoritmo que se llama ROS, ¿sí? Este algoritmo es el que nos va a decir, sí, chévere, perfecto, estamos en este punto, podemos seguir, o sabes que como que ya no tiene mucho sentido, ¿sí? ¿Por qué no se paran las compresiones antes? Así duden, así piensen que ese man ya se fue, así esté completamente cianótico y demás. Bueno, si está cianótico, revisen la vía aérea nuevamente, porque ustedes siguen metiendo aire. Entonces, en teoría, debería haber intercambio, ¿sí? Entonces, ¿por qué no paramos las compresiones antes? Se dice que si detenemos las compresiones, ¿sí? Allí sí vamos a tener una merma del flujo coronario, es decir, de la presión de perfusión coronaria y de la presión de perfusión cerebral. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tomar nuevamente en alcanzar los rangos, ¿sí? Compatibles con esas presiones de perfusión? De 10 a 15 compresiones, ¿sí? Es decir, si nos vamos a tomar al menos nuestros 5, 8, hasta 10 segundos a recuperar todo ese tiempo que perdimos, ¿sí? Cada pausa que tengamos y experimentemos a lo largo de todo el proceso de resucitación significa en este caso, ¿sí? Que nos alejamos mucho más del ROSC. ¿Qué es el ROSC? ¿Sí? Es el retorno de la circulación espontánea. Ese es el objetivo, esa es la meta de la resucitación cardiopulmonar. A eso es a lo que nos vamos, ¿sí? No buscamos que el paciente se despierte, no buscamos que el paciente me produzca orina, no buscamos que el paciente me tosa, no, buscamos que el paciente, ¿sí? Retorne a su circulación espontánea. Y hay varias maneras de poder evaluar eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos? Perfecto, cuando estamos realizando el intercambio de ciclo a ciclo y auscultamos, tenemos frecuencia cardíaca, ya tenemos latido cardíaco, chévere, sí. Tenemos perfusión, tenemos tiempo de relleno capilar, buenísimo. Tenemos pulso, perfecto, sí. Pero todo eso puede ser subjetivo, porque para mí un latido fuerte en la auscultación o un latido débil, quizá para Héctor sea un latido, ¿sí? Fuerte, débil o algo enfrente. Si para mí un pulso es débil, es hipocinético, quizá para Marco sea normoquinético o hiperquinético incluso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar siempre? Registro electrocardiográfico, concentración telespiratoria de CO2 y pulso. El pulso, ¿cómo? Lo vamos a evaluar a través de la oximetría del pulso. De hecho, lo vamos a evaluar a través de la curva de oxiplasmografía, ¿sí? Y finalmente, movimiento respiratorio del paciente, ¿sí? Ese man tiene que ventilar por sí solo. Si no, pues seguimos con la bolsa, no importa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Sí?
¿Saben de cuánto es normalmente la concentración telespiratoria de CO2? La capnometría en un paciente, ¿de cuánto es? Lo normal. ¿Saben evaluar una curva de capnometría? ¿La onda? Sin miedo, ¿saben o no? Son fáciles de decir. Ya les voy a enseñar a evaluar al menos de la planta más básica, ¿ya? Para que sepan por qué se da la onda. Entonces, los signos más utilizados son un aumento brusco de la concentración telespiratoria de CO2. Cuando hablamos de tele, haciendo referencia, yo que sé, telesistólico, telediastólico y demás, ¿qué significa la tele? Al inicio, No, ya. al final. Si hablamos de telespiratorio, ¿qué quiero decir? Al final del proceso de expiración. ¿Sí? Es uno de los indicadores más sensibles del retorno de la circulación espontánea. ¿Por qué? Como les decíamos acá hace un momento, para que el paciente produzca y para que yo produzca CO2, ¿qué tiene que haber? Metabolismo, ¿verdad? Tiene que haber ese intercambio gaseoso celular, esa respiración celular. X célula tiene que tomar ese oxígeno, meterlo en la mitocondria, hacer lo que hace y sacar CO2. Si no, pues no se va a generar CO2. Entonces, puedo pasar de tener nada de CO2, de repente 40, 50, 80, 90 milímetros de mercurio, perdón, de CO2. ¿Eso qué quiere decir? Que la circulación del paciente, ¿sí?, volvió a ser una circulación espontánea, ¿sí? Es decir, que su cardiovascular está respondiendo. Muy bien. Un ECG, pero con ritmo organizado, ¿sí? Es decir, complejos QRST organizados, bien bonitos, lindos, o incluso no tanto, algo desorganizados, puede ser, sí, pero ya complejos como tal, ¿sí? Podemos tener bloqueos de primero, segundo grado sin ningún problema, pero ya tenemos actividad eléctrica, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es actividad eléctrica sin pulso, que eso tampoco me sirve, ¿sí? Presencia de pulso palpable y sincrónico con el ECG, ¿sí? Para poder palpar el pulso femoral, ¿qué decíamos en cuánto debería estar la presión arterial y sistólica? ¿Entre cuánto decíamos que era? La sistólica, decíamos que debería estar la sistólica en la femoral, que le vamos a hacer implicaciones del último, sí, entre 60 y 80 incluso, ¿sí? Y muy bien, membranas mucosas. Si las membranas mucosas recuperan su coloración, su tiempo de relleno capilar, es porque estamos haciendo bien las cosas. Porque estamos, en este caso, generando ya el retorno a la circulación espontánea. Eso es lo que busca, en este caso, las maniobras de resucitación. El paciente puede estar sin ventilar todavía, no importa, pero tiene ya actividad cardiovascular propia. Eso es una ayuda enorme. ¿Qué es lo que no queremos tener? ¿Sí? Una de las cosas que no querríamos tener es esto, es actividad eléctrica sin pulso. Fíjense, tenemos aparentemente, ¿sí?, tenemos ritmo sinusal, aparentemente. Tenemos actividad eléctrica, pero palpamos pulso y no lo tenemos, ¿sí? Puede ser o que el paciente está en una hipotensión muy, muy compleja, o que simplemente el corazón está tratando de moverse, tiene su sistema cardiovetor funcionando, pero no hay movimiento de sístole y diástole. Entonces, no me sirve. ¿Cómo comprobaría eso? Pulso y eco. La única manera de comprobarlo, ¿sí? Aparte de que, bueno, a la auscultación, acá ¿cómo estaremos? ¿Estará normal si tengo actividad eléctrica sin pulso? Exacto, ¿por qué? Porque no hay sístole y diástole, no hay ni apertura ni cierre de las válvulas, ni auriculoventriculares ni semilunares, ¿sí? Frecuencia cardíaca puede estar elevada, puede estar normal o disminuida, aparentemente, porque acá lo que estamos viendo es únicamente el ECG.
¿Qué más? Podemos tener a la ecocardiografía con tracciones débiles, puede a la palpación podemos no sentir el choque precordial, ¿sí? Y generalmente presión arterial, ¿sí? Vamos a estar con tendencia a la hipotensión acá, ¿sí? Para esto no existe un tratamiento farmacológico eficaz. Aquí simplemente siguen haciendo compresiones. ¿Hasta cuándo? Hasta que el corazón diga, bueno, o sea, vamos, echémosle ganas también. El corazón tiene que trabajar. Y el corazón, mientras tengamos perfusión coronaria, en teoría no debería entrar ni en hipoxia, por ende en isquemia, ¿sí? Si hacemos las cosas bien, el corazón puede responder y entrar nuevamente a ritmo sinusal. Sería lo ideal. Prearritmias y bloqueos, ¿sí? Primer grado, segundo grado. Primer grado, ¿se tratan o no se tratan los bloqueos? Los bloqueos de primer grado. No, sabemos que tenemos ahí un complejo QS que no está, pero en teoría la hemodinamia no se está viendo afectada. Vamos bien, entonces no pasa nada. Segundo grado, ¿se trata o no se trata? En teoría no, tampoco se trata. ¿Sí? Si es un bloqueo ligado exclusivamente al uso de un fármaco, por ejemplo los agonistas alfa 2, sí generan bloqueos de segundo grado, lo pueden revertir, si no, no pasa nada. Siempre y cuando, o cuál es el, como que nos va a decir, loco, desbloquea eso o haz algo, es la hemodinamia del paciente. Si el paciente hemodinámicamente está estable, nada, no importa, el corazón se banca eso. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, revierten eso, ¿sí? Tercer grado, ya tienen que hacer algo. Allí sí vamos a poner la hemodinamia del paciente muy afectada, ¿sí? Generalmente suele estar ligada igual a fármacos. Si no, de ley tenemos algo de base. El corazón no es loquito, no se va a bloquear de gana. ¿Qué podemos tener ahí? Puede ser el resultado de un paciente séptico, de un paciente hipercápnico, de un paciente hipocápnico, ¿sí? Por niveles de oxígeno extremadamente altos, ¿sí? Aquí ve el paciente en shock en general, pero sobre todo con un choque anafiláctico, ¿sí? Con neurogénico. Y esto es lo que nadie quiere tener, ¿sí? Sobre todo ya cuando tenemos conectado el ECG y vemos una línea plana ahí que no se mueve. Cuando estén haciendo las compresiones se puede mover un poco, pero es por interferencia, nada más. No van a tener un complejo QRS formado como tal. ¿Qué significa eso? Que ya se murió. Sí, actividad eléctrica, ¿tenemos o no tenemos? No, ahí no tenemos actividad eléctrica porque no lo está registrando el equipo, ¿sí? El corazón ya se nos fue, ¿sí? ¿Pulso? No, no vamos a tener pulso, ¿sí? No hay signos de ese impulso. Auscultación, ¿algo vamos a escuchar? No. No, para nada, ¿sí? Visualmente, si hacemos un ecocardio, ¿sí? ¿Veremos algo ahí? Tal vez algo de movimiento de las paredes libres del ventrículo literal, como que está ondulando algo por el estilo, pero nada más, ¿sí? Entonces, tenemos la ausencia del trazado electrocardiográfico, ¿sí? Ojo, ¿qué es lo que nos han enseñado las películas y las series cuando vemos ese trazado? Cuando el paciente hace exacto, cogen y lo desfibrilan. No funciona así. No es que el desfibrilador le va a dar una descarga y va a reactivar al nodo sinusal para que se despolarice y arranque nuevamente el ciclo sistólico y diastólico. No, no funciona de esa manera. Lo único que se puede hacer acá es seguir compresiones. Siguen comprimiendo el tórax, siguen. Puede llegar un momento en donde el corazón se apiade y decida apoyarlos y reinicie nuevamente su trabajo, así como puede que ya nunca lo recupere. ¿Qué más? Los únicos... Ya está ese punto de que ya pasó, o sea, ya tiene una historia y le intentan reanimar.
¿No Ustedes siguen. pasa algo con el cerebro, con los órganos vitales? Ustedes siguen, ¿por qué? Porque son sus maniobras de compresión lo que estás suplantando, entre comillas, al corazón. El corazón está ahí tieso sin hacer nada, pero ustedes están comprimiendo al tórax, si es que hacen bomba torácica en pacientes de más de 15 kilos, y si no, bomba cardíaca en pacientes de menos de 15 kilos, están comprimiendo al tórax, al corazón, están comprimiendo los ventrículos, ¿sí? Ventrículo izquierdo es el que se encarga de hacer todo, ¿sí? Entre comillas. Entonces, en teoría deberíamos de mantener las presiones de perfusión, tanto coronaria como cerebral. Si mantenemos esas dos presiones de perfusión, el paciente sigue todavía con nosotros. ¿Sí? Porque el doc Diego nos contó que habían estado haciendo reanimación en un perrito por 45 minutos así, y que luego le habían tenido que eutanasiar porque... Se tostó. Ajá. Daño neurológico. Vamos a ver lo que tenemos que... los factores que tenemos que ir checando. Lo que pasa es que si no nos damos cuenta y la presión de perfusión cerebral disminuyó mucho, por mucho tiempo, va a estar comprometido ese paciente. Si nuestras ventilaciones no fueron eficaces, ¿sí? Igual, la hipoxia cerebral nos va a costar mucho, ¿sí? Las taquicardias, ¿sí? Y que es donde empezamos a tener ritmos desfibrilables, ¿sí? Taquicardia ventricular, tenemos las multifocales. Primero, ¿por qué se caracterizan? Son descargas repetitivas de uno de varios puntos multifocales, ¿sí? Aquí vamos a tener las descargas del impulso eléctrico de zonas totalmente ajenas al nodo sinusal, ¿sí? ¿Esto por qué puede resultar? Hipoxia, ¿sí? Ojo, dolor. El dolor puede generar taquicardia ventricular. Por eso les mencionaba que el dolor sí mata. Isquemia, sepsis. Obvio que sí, la sepsis puede ser de todo, ¿sí? Alteraciones electrolíticas, como decíamos acá, hipercalemia, ¿sí? Traumatismos. ¿De qué manera un traumatismo puede afectar al corazón? Hay traumas cardíacos. Si el animal es pequeño, yo que sé, un gato, y algún loco coge y lo patea en el tórax, va a haber un traumatismo cardíaco, ¿sí? Porque al final el corazón, ¿qué va a hacer? Se mueve dentro de la caja torácica. El movimiento cinético del golpe que hace mueve lo que está dentro. El corazoncito literalmente se va a pegar con una parilla costal, luego regresa y se golpea con otra parilla costal. Se traumatiza el corazón. Ojo, pancreatitis. ¿Por qué puede generar taquicardia ventricular? Ajena al dolor, la pancreatitis. Y parada incluso. Yo les había mencionado ya lo que generaba la pancreatitis. La liberación del factor cardiotóxico pancreático. Exacto, muy bien. ¿Sí? Dilatación, torsión volulogástrica, claro que sí. Enfermedad cardíaca primaria. Fibrilación ventricular. Se desfibrila, ¿sí? Aquí sí se puede desfibrilar. Ojo, ¿qué vamos a tener? Fíjense, tenemos una desorganización completa de los complejos. No vemos nada ahí, solo vemos, ¿qué cosa? Una alteración completa de las señales eléctricas que nos está enviando el corazoncito. Tenemos una ausencia completa del complejo QRST. ¿Tendremos pulso? No, no tenemos pulso ahí. A la auscultación, ¿qué escucharemos? Generalmente nada, ¿sí? Si hacemos un ecocardio, ¿qué vamos a tener? ¿Cómo va a estar ese corazón? ¿Se estará moviendo? Sí, aquí sí se va a estar moviendo, pero completamente desorganizado, va a estar así, va a estar fibrilando, ¿sí? Entonces, ¿por qué se debe esto? A una excitación realmente exagerada y muy desorganizada de la despolarización del miocardio. ¿Resultado de qué? Un montón de situaciones. Se repiten muchas las de acá: hipoxia, dolor, sepsis, isquemia, y en general procesos cardíacos de base graves. ¿Se desfibrila? Sí, esto sí se puede desfibrilar. Las taquicardias supraventriculares también se pueden desfibrilar, ¿sí? Ahora, hay maniobras vasovagales para
no desfibrilar a un paciente con taquicardia supraventricular, porque un paciente con taquicardia supraventricular puede estar consciente, pero en personas con más de 180 pulsaciones por minuto. Es un paciente inestable, pero que está consciente y está hablando, ¿sí? ¿A ese paciente lo descargaría? ¿Lo desfibrilaría? No se puede, ¿sí? ¿O van a electrocutar a alguien estando perfectamente consciente? No, ¿sí? ¿Qué se hace? Maniobras vasovagales, también se utiliza desfibriladores químicos como la adenosina, que generalmente produce una parada transitoria de la actividad cardíaca, la reorganiza y la libera nuevamente. Dicen que la adenosina duele muchísimo, ¿sí? Pero menos que una desfibrilación con un paciente despierto. Estos ritmos sí se desfibrilan. La taquicardia supraventricular, ¿sí? Y las fibrilaciones, eso se desfibrila. No la sistolia. No hacen nada desfibrilando a un paciente en sistolia. Estrenar el desfibrilador, si quieren probarlo, se puede, ¿sí? Pero no lo van a sacar de eso. ¿Cómo la acidosis llega a producir una fibrilación? Ya. Acuérdate que, por ejemplo, dentro de lo que es el nodo sinusal y demás, hay canales de calcio, ¿sí? Entonces la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, es muy dependiente de los niveles de bicarbonato de sodio, ¿sí? Entonces este bicarbonato puede acelerar, puede disminuir la entrada de los iones de calcio al cardiomiocito, pero generalmente se va a producir primero una inestabilidad eléctrica de la membrana celular del cardiomiocito. Esa inestabilidad hace que el corazón primero pierda su capacidad de seleccionar, no el corazón, perdón, el cardiomiocito, pierda su capacidad de generar impulso eléctrico, pero también de transmitir ese impulso eléctrico. Entonces, primero se va generando una incongruencia en la despolarización. Nos iríamos arrancaríamos por acá, primero con bloqueos. Primero, segundo grado, no le damos de bola, sino tercer grado. Y de tercer grado no va a pasar a sistolia, ¿sí? De tercer grado va a pasar a taquicardias. Si a las taquicardias no les prestamos atención, pasa a fibrilación ventricular, ¿sí? Es muy complejo que un paciente, estando perfectamente bien, pase de golpe a una fibrilación ventricular. Eso generalmente no pasa, ¿sí? Y esos ritmos podemos desfibrilar, eso sí. Entonces, ¿cuándo desfibrilamos? En pacientes que sufren fibrilación ventricular confirmada previamente al registro electrocardiográfico, ¿sí? Porque es actividad eléctrica, tenemos que estar súper seguros de lo que estamos viendo y de lo que está pasando. No podemos auscultar a un paciente y decir, no tenemos actividad del corazón, desfibrilemos. Eso solamente en las películas. ¿Por qué? Porque se ve chévere, ¿sí? Pero en realidad no es mucho así. Si el paciente sufre una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Y sabemos que la fibrilación fue la causa primaria de eso, sí, listo, desfibrilamos al paciente. Y el tratamiento de ese paciente va a ser eso, desfibrilarlo y luego tratar de estabilizar a ese cardiomiocito. Fármacos que nos sirven para eso, un montón. El gluconato de calcio, por ejemplo. Tenemos la lidocaína es una muy buena opción para acá. La lidocaína sirve para todo, de hecho, no solamente para sensibilizar ciertas áreas específicas. Y ojo, hay desfibrilación abierta y desfibrilación cerrada, ¿sí? Cuando desfibrilamos de manera externa al paciente, ¿sí? Acá está mal, perdón. Acá externo es arriba. La desfibrilación externa del paciente vamos a utilizar de 2 a 5 joules por kilogramo de peso, ¿sí? Y en desfibrilación interna, es decir, cuando el tórax del paciente esté abierto y las palas del desfibrilador vayan directo al corazón, allí bajamos, ¿sí? Allí vamos a requerir de 0.2 a 0.5 joules por kilogramo de peso, ¿sí? Joules. Es la medida energética del desfibrilador, ¿sí? De la descarga como tal. Entonces desfibrilamos y perfecto. Esto acá. Desfibrilamos, perfecto. Si tenemos ritmo sinusal, chévere. Si no, seguimos ahí. ¿Cada cuánto vamos a desfibrilar? Cada 3 minutos, ¿sí?
¿Cuántas desfibrilaciones lo vamos a hacer? Hasta 3. Se dice que más de 3 desfibrilaciones no tiene sentido. Es porque ya no vamos a recuperar ese corazón. A ese ritmo, pues. ¿Sí? Y vamos. Chévere. Ya digamos que sacamos a nuestro paciente, que al menos está respondiendo, ¿sí? Que ya tenemos el cardiovascular funcionando como tal, ya tenemos tiempo de relleno capilar, ya aún nos falta tal vez, yo que sé, expansión torácica, pero al menos está regresando a la conciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a monitorizar a este paciente? Y este paciente, Fernanda, está como ¿Han visto ¿Han visto anime, no? ¿Han visto Doraemon? Solo le falta que se le forme la bombita. Vaya a lavarse la carita. Todos estarán más gatos. ¿Por qué? Mucha materia. Si es